Buenos días, bienvenidos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Leía por allá creo que es Primera Crónicas, capítulo 12, está hablando del ejército que tenía David. Y allí hay un grupo particular, y yo decía, bueno, qué necesario para nuestro tiempo. Dice Primera Crónicas 12, el verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pensaba, qué importante entender los tiempos que nos toca vivir. Qué importante saber de parte de Dios lo que tenemos que hacer. Y la verdad que el mundo está muy convulsionado y particularmente Argentina o Buenos Aires, como sociedad, hemos perdido el rumbo. Nos hemos desviado bastante del buscar a Dios, del reconocerlo como Dios, del darle gracias. Y así nos va. Pero Dios que hace llover sobre justos e injustos, cada tanto manda alguna gracia, algo especial. Y esperamos que a través de la Iglesia en este tiempo haya algo especial para la Argentina. El pueblo argentino es un pueblo que le falla un poco la memoria y si la usa mal. Miren, allá por 1872, no es de la palabra, pero de un poeta argentino que escribió el Martín Fierro, y en una de sus estrofas dice: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Que la unión sea verdadera en todo tiempo, porque si entre ellos se pelean, se los devoran los de afuera. 150 años y no aprendimos eso todavía. Y allí estamos, con la grieta y con la pelea y con que la culpa es del otro y con que enredados en un montón de cosas. Así que el Señor nos da la palabra y también hace llover sobre algunos hombres que, aunque no son de la palabra, aportan estas reflexiones. Pero como sociedad, como argentinos, el individualismo es tan fuerte, el egoísmo es tan fuerte, la avaricia es tan fuerte, la competencia es tan fuerte, que seguimos con el River Boca, con el color político, con el capital y provincia, y todas esas cosas que, lejos de unirnos, nos separan. Nosotros como iglesia tenemos que traer, siendo entendidos de los tiempos, tenemos que traer de parte de Dios el mensaje de paz, el mensaje de reconciliación. Y nosotros como iglesia, con esta sabiduría también que tenían los hijos de Isaacar, tenemos que aportar el qué hacer para encaminarnos en la unidad en el Señor, en la unidad en el Espíritu. Primero en casa, ¿verdad? Y luego como luz del mundo. Y hay dos principios en la palabra que nos encaminan en esto, sobre los cuales tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar a nivel interior, tenemos que trabajar a nivel personal,
Tenemos que trabajar a nivel familia, a nivel matrimonio. Tenemos que trabajar a nivel comunidad. Y luego tendremos que trabajar a nivel social, en nuestros trabajos, en la escuela de nuestros hijos, en los lugares donde desempeña la función pública y en tantos otros lugares. ¿Cuáles son estos dos principios que están muy plasmados en las Escrituras? Estos dos principios son gracia y paz. Como hijos de Dios, como matrimonios, como comunidades, debemos saber administrar la gracia del Señor, debemos saber impartir la paz del Señor. Obviamente que eso debe gobernar primero nuestras vidas. Y fíjense a través de las cartas cómo esto está plasmado. No hace falta que lo busquen, yo les voy a hacer una recorrida rapidito. Pablo escribe a los Romanos, Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le escribe a los Corintios en su primera carta, gracia y paz a vosotros, a Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le escribe en la segunda Corintios, lo escribe en Gálatas, lo escribe en Efesios, lo escribe en Filipenses, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Lo escribe a los Colosenses, a los Tesalonicenses, en la primera y en la segunda carta, se lo escribe a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo escribe a Tito, lo escribe a Filemón. También Pedro escribe, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en el Señor Jesús. Juan lo escribe en su segunda carta, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. También lo escribe Judas, todos ellos lo escriben al inicio de sus cartas. Las cartas van a hablar de proclama de la verdad, van a hablar de misterios escondidos del Señor, van a hablar de la nueva vida en Cristo, van a dar consejo y mandamiento, y vez tras vez la impartición en el inicio de la carta es gracia y paz. Me resisto a pensar que esto es una formalidad de la Escritura. Uno podría decir, si lo analiza literariamente, que hay una formalidad en presentarse quien escribe, en mencionar a quien se dirige y en un saludo formal. Pero esto no es formal porque toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para formarnos como hombres y mujeres de Dios en toda justicia. Y si el Espíritu Santo inspiró a los escritores a poner estas dos palabritas, gracia y paz, no es una formalidad de un saludo, más bien es una impartición. El Señor está otorgando, el Señor está dando, el Señor está ministrando, el Señor está derramando gracia y paz. Antes que nada, antes que toda reflexión, antes que toda revelación, antes que todo consejo, es necesario que de Dios tengamos gracia y paz. También al final de las cartas, no con la misma frecuencia, pero al final de las cartas se despide impartiendo gracia y paz. Así lo hacen Romanos, así lo hacen Corintios, también en 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios. Voy a leerle, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versos 23 y 24. Efesios. Allí está. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. También podemos ver allí en Hebreos capítulo 13, verso 20, un poquitito antes del final. Y el Dios de paz
por ahí en otros términos acá, pero también impartiendo, ¿no? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, o sea, os llene de gracia en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento tienen esta impartición de gracia y paz, sea como un saludo inicial, sea como un cierre, como una despedida. Y nosotros debemos ser ministrados también en la gracia y en la paz del Señor. Gracia y paz impartida del Padre y del Hijo por el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por gracia? ¿Qué entendemos por paz? Gracia es un atributo de Dios. Gracia es la actitud de tremenda generosidad, técnicamente de magnanimidad. ¿Qué es magnanimidad? La magnanimidad es la disposición a dar más allá de lo que se considera normal, de entregarse hasta las últimas consecuencias, de emprender sin miedo, de avanzar pese a cualquier adversidad. Con esta magnanimidad es que el Padre dio al Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios derramada. También podemos entender la gracia como virtud humana, a semejanza del Padre, de aquel que habiendo recibido la gracia divina, actúa también con este corazón, dando de sí mismo, más allá de lo humanamente normal y posible, entregándose uno al Señor hasta las últimas consecuencias, emprendiendo la misión y la vida sin miedo, sin temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, y hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracia para perseverar y avanzar pese a cualquier adversidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Él soy más que vencedor, y porque nada que exista, ni aun la muerte, me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor, del Padre, fue manifestada principalmente a través de Jesucristo. Escribe Juan en el capítulo 1, en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene de mí, después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, ¿sentís que te falta gracia? Todos los días yo siento que me falta gracia. Todos los días necesito un poco más para ir a trabajar, un poco más para dar buen testimonio, un poco más para arreglar los problemas familiares, un poco más para congregarme, un poco más para entregarme a la misión, un poco más para hacer el bien. Y acá dice que de su plenitud tomamos. Te invito a tomar del Señor gracia. Cuando sientas no te alcanza, cuando sientas no tengo ganas, cuando sientas estoy cansado, cuando sientas estoy frustrado, cuando sientas no sé cómo, tomemos de Cristo gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. El mismo capítulo de Juan dice que el Verbo fue hecho carne y que vino a los suyos
y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio la potestad, nos dio la gracia, nos dio la posibilidad concreta, nos dio el camino para ser hechos hijos de Dios. Y esta es la primera gracia recibida, que no te sientas huérfano, que no te sientas ajeno, que no te sientas extraño, que no te sientas abandonado, que no te sientas entregado, vendido, traicionado, sino que te sientas hijo y que me sienta hijo. Es la primera gracia recibida del Señor. Gracia es que un pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Y vivimos en un pueblo que habita en tinieblas. Ustedes son la luz del mundo. Resplandezcan como luminares en medio de una generación perversa, para que este pueblo que habita en tinieblas vea una gran luz. Gracias que mediante la fe y el arrepentimiento se nos otorga el perdón de pecados. Y eso soluciona nuestra culpa, porque estamos abatidos por nuestras malas acciones, oprimidos por el dominio del diablo, pero viene gracia de Dios que nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que quita de nosotros la culpa por el pecado, que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo la carrera en una vida nueva. Gracia es que, habiendo recibido cada uno de nosotros la palabra del Señor, también su amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Gracia es que Él nos otorga a nosotros su Espíritu, su presencia, tanto en nuestra persona como en nuestra comunidad. Gracia es ser llamado a formar parte de su pueblo dedicado, de una nación santa, de una iglesia que abraza la misión y se entrega a su esposo. Gracia es familia, es hermandad. Gracia es poder ser colaboradores de Dios en la misión y en la obra. Dios puede hacer todo sin nosotros, no se crean que somos necesarios para el Señor. Porque Él podría abrir los cielos y hablar y mandar 12 o 20 o 500 legiones de ángeles a hacer lo que tienen que hacer. Pero en su gracia le pareció bien atraernos a nosotros, adoptarnos a nosotros, abrazarnos a nosotros, incorporarnos a nosotros y ponernos como colaboradores de la obra para nuestra generación. Gracia es contar con el testimonio de los profetas y de los apóstoles en este libro bendito inspirado por el Espíritu Santo, que al leerlo, al meditarlo, va brotando en nosotros la fe y el conocimiento y la sabiduría y tantas cosas que nos vienen de Dios por el Espíritu. Gracias tener la certeza del regreso glorioso del Señor y de una eternidad preparada por Él junto al Padre. Con razón escribe Pablo a los Efesios y le dice que Cristo nos ha bendecido, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez sea mucha más amplia la lista, más amplia de cosas que podemos encontrar en la Escritura o que pueda encontrar alguien más dedicado que yo, o que el Señor tenga reservado en su amor y sabiduría y todavía no conozcamos, porque hay cosas que ningún ojo vio y que ningún oído oyó, pero que Él tiene reservadas para los que les aman. Así, mi querido hermano,
llenémonos, tomemos de esta gracia que hay en Jesucristo. Si algo nos hace falta, esto es buscar al Señor y sus recursos. Así que en cuanto a la gracia, quisiera decir que nosotros somos receptores. Necesitamos recibir la gracia de Dios. Miren, yo creo que hay 3 posturas con respecto a la gracia del Señor. La primera es la que ignora, la que no sabe. Allá en Hechos hay unas palabras de Pablo que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que hay ignorancia con respecto a la gracia de Dios. Una segunda postura es la de aquel que resiste la gracia de Dios, que pierde la gracia de Dios. Están los que aman más el pecado y la resisten, y hay una advertencia por allí para aquellos que alojan raíces de amargura en su corazón, y dice: no sea cosa que brotando una raíz de amargura pierdan la gracia y otros se contaminen. Pero tenemos esta bendita posibilidad de ser de los que reciben la gracia de Dios, para lo cual necesitamos desechar la ignorancia, para lo cual necesitamos quitar de nuestro corazón toda raíz de amargura, si la hubiera, y permitir alojar de parte de Dios la gracia de Jesucristo, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la llenura del Espíritu, a través de la alabanza, a través de la comunión, a través del servicio al Señor, a través de la misión, del evangelismo, de lo que se les pueda ocurrir. Cada acto donde pongas tu corazón para el Señor va a ser momento de que la gracia de Dios te invada. Porque aquel que comenzó la buena obra, que dice la palabra, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Cada día, mi hermano, mi hermana, entendé los tiempos que te toca vivir y que nos toca vivir. Tanto de cómo está la gente como de cuál es el negocio del Señor. Tanto de con qué queremos comprometernos como la actitud de resistencia que tenemos que tener al pecado y al enemigo que anda buscando ahí, a quien robar, a quien destruir, a quien desactivar, a quien malhumorar, a quien poner en crítica y todas esas cosas. Pero nosotros, como dice Hebreos, no somos de los que volvemos para atrás, sino que vamos a seguir hasta adelante. Gracia del Señor. Somos necesitados de la gracia del Señor. Hay cosas que vienen y transforman nuestra vida y hay cosas que son el alimento diario. Nosotros hemos recibido la gracia del Señor al pasar por las aguas del bautismo y en otras ocasiones también, pero también nuestro alimento diario debe ser llenarnos de la gracia del Señor. Bien, hablemos de paz. Era gracia y paz. Algunas veces gracia, paz y misericordia, o gracia, paz y verdad, pero hoy vamos a hablar de gracia y paz. El Señor Jesús, cuando está para irse y en momentos de conflicto, le dice a los discípulos estas palabras en Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué nombre interesante, el Consolador. Hay cosas que quitan la paz del corazón, pero viene el Consolador del cielo. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aquí las palabras del Señor son muy precisas, son muy exactas. En primer lugar les dice, mi paz. Él está impartiendo, Él está entregando, Él está derramando. Y cada uno de nosotros puede tomar, así como dijimos, tomamos gracia. Cada uno de nosotros puede abrir el corazón y recibir. ¿Qué mejor actitud hacia Dios, si Dios da y si Dios derrama, que recibir lo que Él da? Que, permítanme el término, qué desgracia que el Señor derrame y entregue y no recibamos. O estamos en la gracia o estamos en la desgracia. Pero el que recibe la paz del Señor, el que recibe la paz que Dios da, va por buen camino. Dice el Señor, no la doy como el mundo la da. Y acá pone una raya divisoria. La paz del mundo es no agresión. La paz del mundo es meditación. Me aíslo, que nadie se meta conmigo y tranquilizo mi emocionalidad y mis pensamientos, a veces poniendo la cabeza en la nada. Pero esta no es la paz del Señor. La paz del Señor es una paz que viene de lo alto. Es una paz que viene por el Espíritu. Termina allí diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor apunta en parte a que nuestro corazón esté tranquilo, esté confiado, tenga la confianza puesta en aquel que imparte la paz. No estemos temerosos sin saber qué hacer o para dónde ir, porque el que nos imparte la paz nos cuida, tiene sus ojos puestos sobre nosotros con pensamientos de bien y con corazón magnánimo. La paz de Dios también es para establecer una nueva relación, un nuevo vínculo con el Padre y entre nosotros. Porque la paz viene de recibir el perdón y la paz viene de establecer la reconciliación. Así, la paz de Cristo es una impartición espiritual divina, no es como la del mundo, que es limitada, frágil, ignorada, traicionada, contradicha entre lo que se dice y lo que se hace. La paz de Dios, dice por ahí, sobrepasa todo entendimiento y guarda mis pensamientos y mi corazón. La paz de Dios viene por recibir el perdón de pecados y haber sido reconciliado con Dios. Antes, cuando mentía, cuando agredía, cuando insultaba, cuando era infiel, cuando robaba, había algo en mi interior que el Espíritu Santo tal vez que me inquietaba con que todo eso estaba mal y no había paz. Reconciliado con Dios, perdonado mis pecados, limpio de toda maldad, ahora hay paz. La paz de Dios viene también de haber sido reconciliados entre nosotros, de haber puesto paz los unos con los otros. Dice allí
en Efesios capítulo 2, verso 14 en adelante. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Sabes qué es lo normal en la iglesia, en la casa de Dios, en la familia de Dios? Que cuando vayas a tu casa y estés solo, estés en paz. No estés acusado por cosas malas, turbado por no saber para dónde ir. Que estés en paz. ¿Sabes qué es lo normal, lo esperable? Que cuando vayas a tu casa no estés peleado con tu mujer y alterado con tus hijos. Aunque hay cuestiones que tenemos que aprender a resolver en paz. Pero lo normal es que vivamos en paz, que resolvamos en paz los conflictos y las dificultades y haya paz. ¿Sabés qué es lo normal? Que cuando estamos todos juntos, no haya uno que venga al pastor a quejarse del otro hermano, o dos hermanos por ahí hablando mal de un tercero, de un cuarto, de un quinto. O que estemos ofendidos por lo que el pastor dijo en la plataforma. Eso no es lo normal. Lo normal es que haya paz, porque en Cristo no es que no haya conflictos, pero los conflictos se resuelven en paz. Y no es que no haya conflictos, pero tampoco se los deja crecer como yuyos hasta que nos coman todo el jardín. ¿Por qué creen que dice en Efesios, no se ponga el sol bajo vuestro enojo? Porque te está dando un poquito de tiempo y si, hermano, ¿te enojaste? Bueno, baja un cambio. Te doy tiempo hasta que se ponga el sol para que hagas tu reflexión, para que hagas tu oración, para que pidas perdón, para que te disculpes o para que aceptes el perdón o la disculpa de la otra persona y conversen y se den la oportunidad de ir a dormir en paz. Porque si no duermen en paz van a dormir mal y mañana la pelea va a ser peor. Pero lo normal en Cristo, en el Señor, es que tu vida personal, tu conciencia, tu corazón, tu matrimonio, tu paternidad, tu hermandad, tu culto al Señor sea en la paz de Cristo. Otra cosa es anormal. Ahora, si el Espíritu te inquieta con algo, bueno, escúchalo. Puede haber ahí una corrección, puede haber un llamado, puede haber una palabra profética, puede haber un impulso a ayudar a alguien, pero es distinto la inquietud que nos viene del Espíritu de la falta de paz que surge de nuestros pecados o nuestras malas formas de proceder. Así que, mis hermanos, recibamos la paz del Señor y no la perdamos. Fíjense qué necesario es para la obra y para la misión. Cuando el Señor manda primero a sus 12 apóstoles a visitar los lugares vecinos y luego manda
a otros 70 a preparar los lugares donde iba a ir. La instrucción número 1 que les da, ¿sabe cuál es? Cuando lleguen a una casa, digan paz a esa casa. Después dice, si la casa es digna, vendrá, y si no es digna, volverá sobre ustedes. Pero como obreros del Señor, tenemos que impartir paz. Paz que tenemos, no paz que no tenemos. El que no tiene paz de Dios difícilmente podrá impartirla. Pero el que tiene la paz del Señor puede impartirla. Estoy tratando de salir de la escuela primaria, de salir de la leche espiritual y de hablarle a graduados, a personas que hemos aprendido. Esto es como los fundamentos, como los rudimentos, la gracia y la paz. Pero como personas un poquito experimentadas en el Señor, para poder ministrar paz, tenemos que tener la visión clara de lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo tenemos que tener el recurso para impartirlo. Así que tenemos que tener esto en el corazón, donde vayamos a ministrar la paz, establecer la paz, prestar atención a las indicaciones que el Señor da de cómo ir. Pablo va a decir, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Recordando un poco Isaías, cuán hermosos los pies sobre los montes de aquellos que anuncian nuevas de paz. Encontré un versículo muy interesante también por ahí. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y mire lo que dice a continuación. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A veces hay iniciativas de llevar alimento, hay iniciativas de llevar comida, hay iniciativas de llevar agua, hay iniciativas de llevar juguetes, hay iniciativas de llevar la palabra. Pero sea lo que fuera lo que lleves, no sin la paz del Señor. Es como, yo dije graduado, es como una materia obligatoria de la facultad. Si no aprobás paz, no te graduás de obrero del Señor. Miren, tómelo un poco, no lo que voy a decir ahora, no como una teología, pero como un ánimo. El Señor manda obreros. Y Pablo, lo que voy a decir, duplica la apuesta. En realidad el Espíritu le inspira. El Señor nos nombra embajadores, representantes. No solo alguien que fue ahí a hacer una obra de bien, sino alguien que representa a Cristo. Y dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 19, ahí al final. O verso 18.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hoy dije, si Dios da, agárralo, no desprecies lo que Dios da. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, poniendo paz, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Está tomando el guante Pablo, está tomando la posta, recibió el ministerio, tomó la palabra encargada y ahora Él está dándonos ejemplos en anunciar esta reconciliación. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. En vano es en vacío, para nada, para no usarla, sin entenderla, ignorando de qué se trata, resistiéndola, despreciándola. Que no recibamos en vano la gracia de Dios. Había un programa de la tele, no me acuerdo ni los argumentos que tenía, pero el conductor decía, ¿y vos de qué lado estás? ¿Me acuerdas de eso? ¿Y vos de qué lado estás? Y encontré dos textos para preguntarme yo de qué lado estoy. Abrochate el cinturón ahí de seguridad. Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece el alma de Dios 7 cosas, 2 puntos. Enumera 6 que ustedes las pueden leer en Proverbios 6 y la última, la que cierra la lista, el que siembra discordia entre los hermanos. Hemos sido flojos en esto, hemos sido desatentos. La palabra manda que si alguien tiene algo con un hermano, vaya y hable con él y se reconcilie. Y a veces nosotros en lugar de hacer eso nos quejamos con un tercero, o hacemos chisme, o murmuramos, o largamos de toda la mugre que tenemos adentro. Ojo, el Señor estas cosas las abomina. Pero dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo quiero ser pacificador. Y el camino de pacificador es un camino de bienaventuranza, porque seré llamado hijo de Dios, pero no solo por una placa, por un titulito, sino porque realmente van a reconocer en mí alguien que representa al Padre, que como el Padre establece la paz. Y por eso el pacificador será llamado hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, debemos interpretar los tiempos de nuestra sociedad, entendiendo que hay mucha carencia de gracia, que hay mucha carencia de paz. Debemos interpretar los tiempos entendiendo
que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia intenta traer dentro de la casa de Dios y dentro de los hijos de Dios esa carencia de gracia y esa pérdida de la paz. Debemos interpretar los tiempos sabiendo que la palabra de Dios para nuestra vida y para nuestra generación y como leche espiritual y como cosa básica y fundamental es gracia y paz. Porque nosotros tenemos que ser activados como receptores, como buenos administradores, como obreros y como embajadores del Señor. Para eso tenemos que desechar toda raíz de amargura, discernir para no ser amigos del sistema del mundo y así enemigos de Dios, llenarnos, tomar del Señor gracia sobre gracia. Y si estuviéramos hoy a la luz de la palabra que acabo de compartir, en un mal momento, en una dificultad, en una desorientación, sin demora y sin excusas, buscar el consejo del Señor en oración, de los pastores o de los hermanos en el cuerpo y establecer en nuestro interior y establecer en nuestros hogares, en nuestras familias y establecer en nuestras comunidades la paz y la gracia del Señor. Quiero leer un último texto en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, los versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, recibimos gracia, recibimos paz y otras cosas más también. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Somos graduados, no estamos repitiendo siempre primer grado y segundo. Somos graduados. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, mi hermana, te invito a ponerte de pie. Tenemos el desafío de ser entendidos en los tiempos que nos toca vivir. Tenemos el desafío de recibir de Dios sabiduría para saber qué hacer. Tenemos el desafío de subir al escalón de la graduación, llenos de la gracia del Señor, llenos de la paz del Señor, para poder ser buenos administradores y así con la misma magnanimidad con que hemos sido bendecidos por el Padre, también nosotros ser un canal de bendición para que otros reciban gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu sabiduría infinita. Gracias, Señor, porque al que viene a ti no lo echas afuera. Gracias, Señor, porque nos rescataste en medio de nuestras dificultades. Y hoy ruego, Señor, en primer lugar,
por todos aquellos que hemos tenido una semana difícil, un tiempo difícil, un día difícil. Necesitamos, Señor, tu paz, necesito tu paz en mi corazón. Pedile al Señor si es tu necesidad. Señor, quietud para no hacer nada indebido. Quietud para pensar correctamente. Dame paz. Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda mi corazón, mi pensamiento en Cristo. Esa paz que viene cuando recibo el perdón de mis pecados, tanto por primera vez como cuando tengo que confesar una caída, sabiendo que eres fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. Señor, con lo que me toca vivir, necesito tu paz con mi matrimonio, con mi familia, con los hermanos. Renunciamos a toda raíz de amargura, a todo enojo, a todo deseo de venganza, para hacer el bien, aún devolviendo bien por mal, sabiendo que en tus manos está la justicia, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, a tal punto establece tu paz en nosotros, que al ir podamos con sinceridad, con espiritualidad y con respaldo del cielo declarar la paz a otros donde sea que vamos. Padre, también necesitamos gracia del cielo, amor, sabiduría, poder, gozo, discernimiento, revelación, palabra, porque nuestra vida y nuestra tarea es espiritual y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en los lugares celestes. Derrama tu gracia. Estamos acá para recibir, cada uno para resolver sus situaciones, también cada uno para bendecir a los discípulos, cada uno para bendecir a los compañeros, cada uno para encaminar el futuro. Gracia de lo alto que viene de ti, Señor, y esto sea una renovación diaria, no un hito del pasado. El presente hoy, mañana es pasado y necesitamos del presente y de la experiencia y del recordar. Pero tenemos por delante el desafío de cada día. Llena, Señor, este día y cada día mañana, Señor, y también pasado y el miércoles y cada día. Llénanos, Señor, desde el inicio del día, desde que dormimos, de tu paz y de tu gracia, para ser buenos administradores, para ser buenos obreros, para ser buenos embajadores, para ser buenos representantes del príncipe de paz y del dador de toda gracia. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.